Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de un tema, híjole, un sentimiento que todos conocemos, la culpa. Todos sin excepción. Pero lo interesante es cómo lo aborda un material que estuvimos revisando. No lo trata como una simple emoción, sino como un patrón aprendido. Casi como un software, ¿no? Exacto, como un software que corre en segundo plano y que nos va drenando la energía sin que nos demos cuenta. Totalmente. La idea es explorar por qué tanta gente vive con esta sensación constante de estar en deuda emocional con el mundo. Ajá. Queremos desglosar de dónde viene, cómo se manifiesta en el día a día y, lo más importante, qué podemos empezar a hacer para desmantelarlo. Que esa es la parte clave. Para entrar en materia, el texto nos lanza unas preguntas que, la verdad, a mí me calaron hondo. A ver, pensemos un momento. Venga. Vocecita interna que dice, deberías estar haciendo algo productivo. Difícil. O esta otra, ¿cuándo fue la última vez que alguien cometió un error pequeño, una tontería, y no se quedó horas dándole vueltas en la cabeza, castigándose? Sí, rumiándolo. Y la última, que creo que es la prueba de fuego. ¿Cuándo fue la última vez que se dijo no a algo o a alguien sin sentir que era una mala persona? Esa es la pregunta del millón. Sin sentirse egoísta o desconsiderada. Fíjate que esas preguntas son la clave de todo, porque si nos cuesta encontrar las respuestas, si ni siquiera recordamos una situación así, Sí, es lo más probable. exacto, el argumento central del material es que no estamos lidiando con simple cansancio, no es por exceso de trabajo, es el agotamiento profundo de vivir en esa deuda emocional, permanente. La premisa que vamos a desempacar hoy es fuerte. La culpa, este sentimiento de que le debemos algo al mundo, no es innato, es algo que nos enseñan, es un programa que nos instalan. Un programa que nos instalan. Eso suena fuerte, pero también muy revelador. A ver, entonces, si es un programa, supongo que tiene formas de manifestarse que no siempre son obvias. Claro, el material es muy enfático en eso, en que la culpa no siempre viene con un letrero que dice culpa. No, para nada. Se disfraza de comportamientos que hemos normalizado que hasta creemos que son parte de nuestra personalidad. ¿Cuáles son esos disfraces? Exacto. El texto los llama los síntomas de la culpa programada, y son increíblemente comunes. El primero, y quizá el más visible, es disculparse en exceso. El perdón para todo. Para todo. Es el perdón por molestar, perdón si mi pregunta es tonta, perdón puedo pasar. Es pedir disculpas por ocupar espacio, por tener una voz, Por existir casi. por existir tal cual. No es un acto de buena educación, es un reflejo de sentir que no se tiene derecho a estar ahí. Oye, y es curioso porque socialmente disculparse mucho a veces se interpreta como ser muy educado, ¿no? O considerado. ¿Dónde está la línea? La línea está en la intención y en la frecuencia. La cortesía es consciente, es situacional. El síntoma de la culpa es automático. Ah, ok. Aparece incluso cuando no hay nada por lo que disculparse. Es una disculpa preventiva. Nace de la creencia de que nuestra mera presencia ya es una posible molestia para los demás. Híjole. Y otro síntoma que va muy de la mano es la sensación crónica de que nunca se hace lo suficiente. Uf, esa es clásica. Puedes trabajar 12 horas, cumplir todas las metas y al final del día la sensación interna es de insuficiencia. Es como correr en una caminadora donde la meta siempre se aleja un paso más. Nunca llegas. Nunca hay un ya está, lo hice bien. Eso que mencionas de nunca es suficiente me hace pensar en la dificultad para poner límites. Siento que son dos caras de la misma moneda. Totalmente conectados. Si siento que no soy suficiente, pues claro que voy a decir que sí a todo para intentar serlo. Por supuesto. De hecho, la dificultad para decir no es otro de los grandes síntomas. Se vive el no como una herramienta de autocuidado, No, se vive como una agresión. como un acto de agresión o de egoísmo. Poner un límite se siente como si le estuvieras fallando a alguien, como si fueras una mala persona. Y para evitar esa oleada de culpa, pues dices sí hasta el agotamiento. Hasta el burnout total, total. Y esto nos lleva a otro punto clave. Responsabilizarse por las emociones de los demás. A ver, ¿cómo es eso? Es la creencia, a menudo inconsciente, de que si alguien a tu alrededor está triste o enojado o decepcionado, de alguna forma es tu culpa.
y tu responsabilidad arreglarlo. Como si una fuera el termostato emocional del grupo. Exacto, el termostato emocional. Si el ambiente está tenso, es mi deber relajarlo. Si mi pareja tuvo un mal día, es mi deber hacerla feliz. Es una carga brutal. Claro, y de ahí a la autoexigencia desmedida hay un solo paso. Si soy responsable de todo y de todos, pues no hay espacio para descansar. Cero espacio. El texto lo describe como ver el descanso no como una necesidad, sino como una forma de rendición, de fracaso. Tal cual. Y hay otro comportamiento que a veces pasamos por alto y que me parece fundamental. El castigo mental por errores mínimos. Ese es uno de los más agotadores. Es la rumiación mental. Sí, Revivir en un bucle infinito un correo que mandaste con una falta de ortografía, una frase que dijiste que sonó rara. un comentario que no sabes si se malinterpretó. Exacto. La mente se convierte en un tribunal que reproduce el error una y otra vez, con un juez implacable que te sentencia. Y finalmente, quizá el más sutil y doloroso es la incapacidad para disfrutar los logros, ¿no? Sí. Consigues el ascenso, terminas el proyecto, logras la meta, y en lugar de alegría, hay un vacío. O peor, una voz que susurra. No es para tanto. Ahora viene lo difícil. Todavía no lo mereces. ¡Wow! Es un checklist completo del malestar silencioso. Entonces, la propuesta del texto es que si una persona se identifica con, no sé, 3 o más de estos puntos, que es muy fácil. Es muy fácil. No es que así es su personalidad. No es un rasgo fijo. Es el resultado de esta culpa programada funcionando. Esa es la idea central. No es un defecto de fábrica, es un patrón aprendido. Y eso es muy esperanzador. Claro, porque como todo lo que se aprende, se puede desaprender. Pero para eso es crucial entender de dónde viene. Justo a eso quería llegar. Si esto no es nuestra personalidad, ¿de dónde sale? ¿Nacemos con esto o es algo que se nos pega en el camino? Ajá. Aquí es donde el material presenta una idea que me pareció impactante. La culpa no nace porque hicimos algo objetivamente malo. Nace cuando aprendemos que nuestro valor depende de cumplir expectativas de otros. Si lo vemos desde el desarrollo psicológico, tiene todo el sentido. La fuente lo explica muy claro. La misión número 1 del cerebro de un niño es sobrevivir. Y para un niño, sobrevivir es sinónimo de mantener el amor, la atención, la conexión con sus cuidadores. Es una necesidad biológica. Como comer o respirar. Exacto. Y para asegurar esa conexión, el niño se vuelve un detective emocional. Aprende a leer el ambiente con una precisión asombrosa. ¿A qué te refieres con leer el ambiente? Aprende qué comportamientos, qué palabras, qué actitudes generan sonrisas, abrazos, aprobación. Y de la misma forma, aprende qué genera un ceño fruncido, un silencio tenso, distancia emocional. Claro, y aquí hay que aclarar algo muy importante, que el texto subraya. Esto no ocurre solo en entornos de abuso o negligencia. Puede pasar en las familias más amorosas. O sea, no se trata de buscar culpables. Para nada. Es simplemente un niño adaptándose a las reglas no escritas de su sistema para no perder lo que más necesita. Ok. El fuerte que no llora, el que cuida a todos. Aprende a reprimir sus propias necesidades para encajar en ese rol que le asegura el amor. Justo eso. Y es en ese proceso donde se gesta una conclusión silenciosa, pero según el texto, mortal. Si fallo en mi rol, pierdo el amor. Exactamente. Esa es la herida fundacional. En el momento en que esa creencia se instala, la culpa deja de ser una emoción pasajera y se convierte en un vigilante interno, Un carcelero. un carcelero permanente. Su función, desde esa lógica de supervivencia, es monitorear cada pensamiento, cada acción, para asegurarse de que no fallemos, de que no decepcionemos a nadie. De que no molestemos. Y el precio de tener ese vigilante activo 24/7 es la ausencia total de paz. La culpa, como dice la fuente, es un trabajo de tiempo completo. No toma vacaciones. A ver, déjame procesar esto. Entonces, lo que empieza como una estrategia de supervivencia de un niño para asegurar el afecto, Ajá. se convierte en un mecanismo de autocastigo en la vida adulta. Y lo más fuerte es que esto no se queda en las ideas. El material insiste mucho en que es algo somático, que se graba en el cuerpo. Ese es el puente entre la psicología y la biología.
Y es fundamental para entender por qué es tan difícil salir de este patrón solo con pensamiento positivo. Claro, no es suficiente. No, el texto lo explica así. Nuestro sistema nervioso no entiende de conceptos abstractos como debería ser más productivo. Su lenguaje es mucho más primitivo, seguridad o amenaza. Ok. Cuando una persona crece bajo esta presión emocional, el sistema nervioso aprende una codificación neurológica muy peligrosa. ¿Y cuál es esa codificación? ¿Cómo se traduce eso en el cuerpo? Se traduce en una ecuación terrible. Relajarse es igual a amenaza. Descansar es igual a peligro. Parar de producir es igual a riesgo de abandono. Híjole, el cuerpo aprende a nivel celular que estar en alerta constante, en hipervigilancia, es la única forma de estar a salvo. Por eso, cuando una persona intenta tomarse un día libre, el cuerpo se pone ansioso. Exacto. Se dispara el cortisol, la adrenalina. Cuando intentas disfrutar un momento de paz, tu mente en automático busca problemas que resolver. No es una decisión consciente. Es una respuesta biológica aprendida. Espera, entonces la conclusión aquí es brutalmente simple. No es que no sepamos disfrutar, es que nuestro propio cuerpo aprendió a asociar la paz con el peligro. Y lucha contra ella. Lucha contra ella para protegernos. Eso lo cambia todo. Lo cambia todo, porque la culpa, en este contexto, se activa como un retorcido mecanismo de protección. El pensamiento inconsciente es algo como, si me castigo lo suficientemente por estar descansando, estaré a salvo del juicio. Si me exijo hasta el límite, nadie podrá abandonarme. Exacto. Es una lógica que fue útil a los 5 años, pero que a los 30 o 40 es una cárcel. Y la gran trampa es que la culpa jamás protegió a nadie. Solo nos mantiene corriendo, ocupados, mientras la vida real, la que tiene paz, nos pasa de largo. Entender el por qué es revelador, pero a la vez puede ser un poco abrumador. Me pregunto si el material nos deja solo con este diagnóstico o si también nos da herramientas para empezar a reprogramar ese sistema. Afortunadamente sí. No se queda solo en el diagnóstico. Propone un ejercicio muy concreto de 4 pasos. Ok. Diseñado no tanto para la mente, sino para hablarle directamente al cuerpo en su propio idioma. Es algo que se puede hacer en cualquier momento en que aparezca esa punzada de culpa. Venga, ¿cuál es el primero? El primer paso es increíblemente simple. Nombrar la culpa. Es detenerse un segundo y ponerle nombre y apellido. Por ejemplo, siento culpa por no haber respondido ese correo o siento culpa por estar viendo una serie en lugar de limpiar. Solo identificarla. Sin juicio. Sin juicio. Ok, primer paso, identificar al vigilante. Una vez que lo tenemos localizado, ¿qué sigue? El paso 2 es lo que el texto llama la pregunta clave, y en realidad son 2 preguntas. La primera es, ¿a quién le estoy intentando demostrar algo con esta culpa? Demostrar que soy responsable, que soy buena persona. Exacto, que soy valioso. Y la segunda pregunta, que es la más importante, ¿quién me enseñó que mi valor dependía de demostrar esto? El objetivo no es buscar culpables, es entender el origen del patrón. Es como rastrear el origen del software. Me gusta. ¿Y el tercer paso? Parece que ahí ya entramos en el terreno del cuerpo. Exacto. El tercer paso se llama ancla en el cuerpo. La instrucción es muy sencilla. Poner una mano sobre el pecho o el corazón, sentir el contacto y repetir algunas frases clave. ¿Qué tipo de frases? No estoy en deuda con la vida. No tengo que pagar con mi sufrimiento. Puedo existir sin castigarme. ¡Wow! Y el material hace mucho hincapié en que no es necesario creer estas frases al 100% al principio. El simple hecho de decirlas es sembrar una nueva posibilidad en el sistema nervioso. Es dejar que el cuerpo escuche otro mensaje. Un mensaje radicalmente diferente al del vigilante. Ok, ¿y por qué el gesto de la mano en el pecho? ¿Qué efecto tiene? El contacto físico activa el sistema nervioso parasimpático. Es un gesto de autocompasión que libera oxitocina, la hormona de la calma. Le envía una señal no verbal al cuerpo de que está seguro. Claro, y eso nos lleva directo al último paso. Respiración con intención. Consiste en hacer una respiración controlada. Inhalar contando hasta 4, sostener el aire contando hasta 4 y exhalar lentamente contando hasta 6. La exhalación más larga. Esa es la clave. La exhalación más larga activa el nervio vago y le dice explícitamente al sistema nervioso, no hay ninguna amenaza, puedes bajar la guardia. Fascinante.
Entonces, cada vez que se hace este pequeño ritual, se está, en esencia, debilitando la vieja conexión de paz igual a peligro Y construyendo una nueva. y construyendo una nueva que dice paz igual a seguridad. No es pensamiento mágico, es neurobiología aplicada. Precisamente, es un entrenamiento. Neurona por neurona, respiración por respiración. Y eso nos lleva a la idea final que es la más liberadora de todo el material. A ver, La culpa no es tu conciencia. No es una brújula moral infalible. Es un hábito aprendido. Y si se aprendió, se puede desaprender. pero ¿es realista pensar que la vamos a eliminar por completo? No. Y esa es la clave. La meta no es eliminar la culpa para siempre. Seguirá apareciendo. El objetivo real, y mucho más poderoso, es dejar de obedecerla. Dejar de tomar decisiones basadas en su dictadura. Entonces, para aterrizar todo esto, la propuesta es que la próxima vez que sintamos esa punzada de culpa, en lugar de pelearnos con ella, O salir corriendo a hacer algo. Exacto. En lugar de eso, hacemos una pausa. Lo observamos, casi como si le dijéramos, hola, ya te vi. Le quitas el poder. Y en lugar de obedecerla, respiramos, ponemos la mano en el pecho y recordamos esa frase del material. No estoy en deuda. ajá. Y la idea es que con la práctica, poco a poco, se va recuperando la capacidad de estar en paz sin sentir que hay que ganársela cada minuto. Es un cambio radical de relación con el sentimiento. En lugar de ser su prisionero, uno se convierte en su observador consciente. Le quitas el control del timón de tu vida. Exacto. Y para cerrar, el material nos deja con una pregunta, un pensamiento final para que quede resonando. Y sobre todo, para llevarlo a la acción. Y es esta. A ver. Si el verdadero cambio no es eliminar la culpa, sino quitarle el poder sobre nuestras decisiones, ¿cuál sería el primer, pequeño y deliberado acto de desobediencia que podríamos cometer en su contra hoy mismo?